Ok, hermanos, sean todos bienvenidos. Bueno, ya hemos orado y algunos nos hemos saludado. Hoy día vamos a comenzar un nuevo libro. Como ustedes saben, esto de tomar un libro me parece que es un buen ejercicio porque nos permite exponernos a temáticas particulares de mucho interés. Hemos visto recientemente, bueno, vimos algunos capítulos del Evangelio de Paul Washer. Obviamente es algo indispensable para nosotros como creyentes. Y después vimos casi completo el libro del Pastor Sugel, relacionado con la membresía. Y ahora, un tema que no se suele hablar tanto, obviamente tangencialmente nosotros lo podemos abordar en las predicaciones, pero ahora de forma particular vamos a estar viendo este libro que se llama Las finanzas bíblicas, más bien, no las finanzas. Cambia tú y cambiarán tus finanzas. ¿Ok? Siempre le hago la misma recomendación. Si usted puede comprar el libro, hágalo, porque obviamente yo no voy a poder transmitir de la misma forma que lo hace el autor, por razones de tiempo y por razones de autoría. O sea, el autor es el que mejor sabe transmitir el tema eh, que él está exponiendo. Así que si usted lo puede comprar y si usted tiene un interés particular en este tema, que me imagino que sí debiese tenerlo, cómprenlo. A modo de introducción, para quienes no conocen, el pastor Héctor Salcedo es pastor de la IBI, Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana, pero él de profesión es economista. De hecho, ahí él cuenta en la introducción que él vino a hacer un posgrado acá a Chile y estuvo por 3 años viviendo por estos lados estudiando. Luego de eso volvió a República y levantó una empresa que ya tiene un buen tiempo y aún la tiene, esa empresa funcionando. Y bueno, aparte de eso, después prácticamente cuando él llega de vuelta a República, eh, estuvo, me parece, en los inicios de la IBI, y bueno, después el Señor también lo llamó al ministerio, y bueno, por su formación académica y, y también por su formación, digamos, como pastor, su llamado como pastor, ha tenido que desarrollar y dar consejería muchas veces en este ámbito. Amén. Así que por eso vamos a estar hablando de esto. Y bueno, de hecho, el año pasado nosotros también lo tuvimos a él en el programa Entre Hermanos y Pastores. En lo personal me dejó una muy buena impresión, un hombre muy, muy humilde y muy capaz también en lo que estábamos hablando en esa oportunidad. Bien, y también en la introducción aparecen 5 puntos, que no sé si José los tiene ahí, eh, que son los objetivos un poco al, al abordar este libro. ¿Ok? El primero de ellos, como muy bien dice ahí, mostrar que las dificultades financieras tienen en su mayoría un origen que responde a un desvío del carácter. ¿Sí? El objetivo número 2 es exponer nuestra sutil pero fuerte inclinación a la avaricia, es decir, a acumular posesiones materiales. 3, desenmascarar la razón de dicha avaricia, que no es más que nuestra equivocada idea de que la abundancia de bienes produce plenitud de vida. 4, demostrar que la generosidad, lejos de restarnos, nos suma. Y si creemos de corazón la significativa frase de nuestro Señor, más bienaventurado es dar que recibir, Hechos 20:35. Y por último, 5, mostrar cómo manejar las finanzas de forma tal que honremos a Dios. Este es, dice el autor, mi objetivo más amplio. Entonces, al menos debiésemos acercarnos, hermanos, después de recorrer este libro, no de forma exhaustiva, pero tener un, una mejor perspectiva, unas mejores herramientas para enfrentar esto que nos atañe a todos. ¿Ok? Nos atañe a todos, porque vivimos en este mundo, porque transamos, porque compramos, muchas veces vendemos, nos tenemos que sostener. Así que el tema de las finanzas, salvo que usted sea un monje, que aquí no hay nadie, nos va a afectar a todos, ¿ok?
Por lo tanto, tener un buen uso de esto, de manera de que honremos a Dios, es sumamente relevante. El primer capítulo se denomina Tu manejo del dinero. Tu manejo del dinero refleja quién eres. ¿Ok? Tu manejo del dinero refleja quién eres. Lo cierto es, amados hermanos, que transversalmente enfrentamos este desafío. Ya seas soltero, casado, ya seas un hombre, bueno, creo que aquí no hay nadie rico, ¿cierto? Pero ya seas una persona de clase media o pobre, o entre allí, ¿cierto? Entre pobre y clase media también debe haber otro grupo. Tenemos este desafío. Y el mal manejo de la economía, de nuestras finanzas, es un gran generador de conflictos, ¿ok? Y lo sabemos. Esto genera conflictos, tensiones en el matrimonio, entre hermanos, entre socios, e incluso, y sabemos de eso, por lo menos yo tengo divisiones entre iglesias por razones económicas. Entonces es algo de lo cual no podemos escapar. Por lo tanto, necesitamos herramientas escriturales, bíblicas, como las que propone el pastor Héctor en este libro, y necesitamos aplicarlas. Finalmente, lo que vamos a estar viendo es que el problema del dinero o el problema financiero no radica tanto eh, en la falta de estrategias o de conocimientos, sino que es un problema de carácter. ¿Ok? El manejar de forma equivocada el dinero, nuestra finanza, no es tanto que no tengamos las herramientas, sino que primariamente, fundamentalmente, lo primero es un problema de carácter. Si nuestro carácter es moldeable y se va pareciendo cada vez más al Señor, definitivamente nuestro manejo de las finanzas va a mejorar. No quiero decir con esto, porque me parece que el pastor también lo expone, él también da ciertas herramientas para mejorar esto en el desarrollo del libro, pero otra vez, fundamentalmente, de manera elemental, el problema de la falta de sabiduría para manejar el dinero es un problema de carácter. Permítame citar algo acá. A nivel personal, cuando la perspectiva de lo material no es bíblica, es común experimentar altos niveles de ansiedad, envidia, inseguridad, descontento, entre otras emociones que conducen a la gente a no sentirse plena. El primer punto, o a modo de introducción, me parece, más que técnicas, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver con lo que yo decía recién. Los problemas financieros, la mayoría de ellos, su origen tiene que ver con nuestro corazón, ¿ok? Entonces, más que técnicas para mejorar nuestras finanzas, necesitamos primero observar las virtudes del carácter que conducen a un manejo financiero adecuado. Nuestras finanzas, iglesias, son en gran medida un reflejo de lo que nosotros somos. Por eso, si hay algo que también necesitamos en este sentido, es incluirlo. Creo que nosotros, en general, los creyentes, hay ciertas áreas que a veces no sometemos al Señor, como que pensamos que hay áreas en las cuales, bueno, en mi espiritualidad tiene que ver con esto, con esto, con esto, pero esta de la finanza muchas veces no está muy bien incluida. Y creo que este libro justo apunta hacia allá. Tiene que ver con que no hagamos esa dicotomía falsa, esa separación falsa, como que lo económico no tiene que ver con nuestra espiritualidad, bien digo, todo lo contrario, está íntimamente relacionado. Una pregunta, un encabezado. ¿Por qué la Biblia habla tanto sobre el dinero? Usted sabe, se ha leído la Biblia de tapa a tapa, espero que todos lo hayan hecho alguna vez, y si no lo ha hecho, hágalo, hágalo. No importa cuánto se demore, no importa si se demora 1, 2 años o 3, me parece que 3 es suficiente, pero hágalo. Propóngase leer la Biblia de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si no es en un año, no importa, si es en 2, bien, pero hágalo, hágalo, es altamente necesario, hermanos. Nos hemos llamado, ¿cierto?, iglesia bíblica, tenemos que ser una iglesia de la Escritura. Pero este concepto del dinero, hay 200
perdón, 2.350 versículos que hacen referencia directa o indirecta al tema del dinero o las posesiones materiales. De las 38 parábolas del Señor Jesucristo, 16 tienen que ver con el tema de las posesiones y el manejo financiero. El Nuevo Testamento estima que un 10% de los versículos hacen referencia a tesoros terrenales. Entonces tenemos un alto contenido en la Escritura que hace referencia al tema del dinero, al tema de la administración, y tal vez como otros temas que también son igualmente importantes. Entonces, ¿por qué? Porque Dios decide imprimir en la Escritura de forma tan persistente esta idea del dinero. El autor tiene dos teorías, dos razones. En primer lugar, el dinero tiene el poder potencial, un potencial efecto perverso sobre nosotros. Y creo que todos hemos sido testigos de eso, ¿no? No tenemos que pensar en el vecino o en el hermano de la iglesia. Piense en usted mismo. En más de alguna oportunidad hemos sufrido este efecto perverso que tiene el dinero, porque el dinero seduce, porque el dinero ofrece, entre otras cosas, seguridad, bienestar, placer, poder. Y nosotros, seres humanos frágiles y temporales, podemos sentirnos fácilmente seducidos por todo esto, ¿cierto? Por esto temporal que proporciona el dinero. Pero bien dice la Escritura en Mateo 19:24. No sé si tenemos ese texto, Joseli. Mateo 19:24. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ahí está ese famoso versículo, ¿no? Lo que el texto no quiere decir que los ricos no entran al reino de los cielos, que no pudiesen entrar, ¿sí? Hay cierta dificultad, precisamente por lo que veníamos hablando recién, porque los ricos eh, tienen esta expectativa sobre el dinero, esta esperanza puesta en el dinero. Y de hecho, más tarde en el verso 26 dice el Señor Jesucristo, pero para Dios todo es posible. O sea, definitivamente una persona rica sí puede entrar al reino de los cielos, ¿ok? Siempre y cuando no esté poniendo su esperanza, su expectativa, no haya convertido al dinero en un Dios, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos después. Jesús enseña que la riqueza hace difícil que alguien considere a Dios necesario, ¿sí? Cuando, de hecho, uno ve ah, hoy día, por ejemplo, la sociedad, eh, en general es una sociedad más agnóstica, más atea que hace años, aquí en Chile por lo menos. Y cuando pensamos hace 30 años atrás, eh, había mucha gente, por lo menos, que decía creer en Dios. Hoy día eso ha cambiado. Hoy día muchos de esos que decían creer en Dios ya se consideran agnósticos o ateos, precisamente porque el país se ha desarrollado y la gente tiene más acceso al dinero, entonces su estatus de vida mejora y van poniendo sus expectativas sobre ese tipo de cosas, las cosas pasajeras. Am, el dinero nos hace sentir independientes, independientes y autosuficientes, pero provoca un efecto perverso, ¿cierto?, en nosotros. Las posesiones materiales tienen este efecto sobre el corazón de nosotros los hombres. Esa es la primera razón que esgrime el autor, la cual obviamente comparto y hay razones bíblicas para pensar que es así. Lo segundo es que eh, el manejo del dinero revela el estado de nuestros corazones. Como yo administro, revela el estado de mi corazón. Mateo 12:34. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está ese texto, ¿no? De la abundancia del corazón, habla la boca, hay una expresión. Así también como administramos nuestro dinero tiene
es una relación directa con lo que hay en nuestro corazón. Un corazón ingrato y materialista es mostrado cuando una persona compra de manera habitual, ¿cierto? Consumismo extremo, cosas que no necesita, ¿sí? Cosas que no necesita. La falta de generosidad, por otro lado, también es muestra de egoísmo en el corazón en nuestros corazones. Es por eso que decimos, dice el autor, que el manejo que alguien hace de sus posesiones, bien digo, es una clara indicación del estado de su corazón. Entonces ahí están esas dos razones, ¿ok? Ahora vamos a ir a algunos ejemplos bíblicos, básicamente tres historias. La primera de ellos es el ejemplo de Zaqueo, en Lucas 19, 1 al 10, ¿ok? Usted conoce, vamos a leer el 8 y el 9, usted conoce la historia de Zaqueo, ¿no? Él era un hombre pequeño, un cobrador de impuestos, y él supo que el Señor pasaba por donde él vivía, entonces decidió subirse a un árbol, ¿cierto? Para poder apreciar al Señor. El verso 8 y 9 dice lo siguiente, por favor lo leemos. El 8 dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. El ¿Y el 9, 9? ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Es interesante esta historia, porque si ustedes recuerdan o saben, lo que hacía un publicano era básicamente cobrar impuestos a nombre del Imperio Romano, y no solo cobraba lo que tenía que cobrar, sino que cobraba un excedente, eh, y ese excedente quedaba para ellos. Y era un hombre judío. Por eso siempre se nombra, ¿cierto? En el texto bíblico dice los publicanos, los pecadores y las rameras. Así era considerado el cobrador de impuestos, el publicano, porque estaba traicionando básicamente a su pueblo al hacer esta labor por el imperio y al enriquecerse de forma ilícita también en el cobro de impuestos. ¿Cuál fue, y aquí está el punto, ¿cierto? ¿Cuál fue eh, el signo, la manifestación de arrepentimiento de Zaqueo? Es clara en el texto, ¿cierto? Dice que él va a dar la mitad de sus bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo restituiré cuadruplicado. Su primera decisión, ¿cuál fue? Tratar este tema del dinero de una forma distinta. El nuevo nacimiento, dice acá el autor, ¿cierto? Espiritual, hizo que tratara sus posesiones materiales de manera distinta. Definitivamente el cambio es notorio, ¿cierto? El cambio, probablemente para Zaqueo su Dios era el dinero, pero cuando se encontró con Jesucristo, eso vino a cambiar de forma radical y pasó a tener una buena administración delante de Dios de esto, o por lo menos la voluntad de enmendar, de arrepentirse. El segundo caso es el caso del joven rico, ¿sí? Todos también recordarán la historia. No vamos a leer todo el capítulo, el pasaje, para ir más rápido. Mateo 19, 26, perdón, 16 al 26, si alguien está notando. Y vamos a leer los versículos 21 y 22. Versículo 21 dice, Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Previamente a esto, ¿cierto? Que había sucedido, ¿cuál era la inquietud de este joven, de esta persona prominente? La pregunta era, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y ahí el Señor le cita los mandamientos y él dice con mucha seguridad que lo había guardado siempre. Y después el Señor dice, o sea, él le pregunta, ¿qué me falta todavía? Y ahí viene el versículo 21 y 22. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, ¿cierto? Lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo más bien aquí es descubrir el verdadero Dios de este joven rico, y salió descubierto su verdadero Dios, a pesar de que él decía ser una persona muy religiosa, estaba en sus bienes. Y de hecho fue tal que la respuesta del Señor Jesucristo, la última respuesta,
Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Ahí estaba su verdadero Dios. Entonces, esto es al revés del caso de Zaqueo, ¿cierto? Este hombre que también fue invitado a seguir al Señor, no sacó al, al Dios de los bienes de su corazón. Lo dejó allí tal cual. No tuvo esa decisión. Entonces, es relevante, ¿cierto?, cómo las historias bíblicas nos muestran estos contrastes entre la historia de Zaqueo y la historia del joven rico. Hago un tercer ejemplo es la predicación de Juan el Bautista, y esto lo tenemos en Lucas, capítulo 3, versos también 3 al 14. Son pasajes algo largos, por eso prefiero no leerlos porque nos van a cortar mucho el tiempo y el capítulo es sumamente largo. Em, leamos, leamos el verso 11 y 14, por favor. Del 11 al 14. El versículo 11, Juan les respondía: el que tiene dos túnicas, compartan con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, le respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿Y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Y ahí está. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento, porque la pregunta previa a esto es ¿qué haremos, cierto? Y Juan, hay una predicación que en estos días no sería muy popular, una predicación muy confrontacional. Juan el Bautista era tan confrontacional que le costó su propia vida, ¿sí? Usted sabe bien la historia, ¿no? Y ahora, en esta situación, él precisamente hace una alusión de manera casi directa a cómo ellos manejaban sus posesiones y cómo se sentían al respecto. Llamó a las personas a la generosidad, los mandó a dejar su avaricia, su corrupción, y les habló del contentamiento. Una vez más vemos, ¿cierto? Aquí que cómo manejamos nuestros bienes materiales es una indicación del corazón. Así que esas tres historias ahí para tenerlas como base también. Hay mucho más que decir, pero como les decía antes, es largo y no quiero pasarme en el tiempo. El peligro de la avaricia y el materialismo. Hay peligro en la avaricia y el materialismo. Encontramos que, por ejemplo, en Hebreos 13:5, lo tenemos, José. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, nuestro carácter, dice el texto, debe ser sin avaricia, ¿ok? Y otros textos como Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. ¿Qué es la palabra avaricia? ¿Qué significa? Eh, es, en pocas palabras, el deseo de tener más, el deseo de tener más. Y hermanos, seamos honestos, yo creo que todos tenemos este deseo, todos tenemos el deseo de tener más. Yo quiero tener algo más nuevo, algo más bonito, quiero algo diferente, quiero mucho de todo, ¿cierto? En cualquier ámbito. Y esto es, como decía yo recién, algo muy, muy corriente. Queremos vivir en otro lugar, nos gustaría vivir en otro lugar, nos gustaría tener un mejor vehículo, un mejor celular, otro tipo de ropa, nos gustaría que nuestros hijos fuesen a las mejores instituciones y nos gustaría tener lo mejor de lo mejor. Y aquí hay un contrapunto que hacer. Por cierto, hay aspiraciones que son legítimas, ¿sí? Y que no son pecaminosas. Pero el punto que nosotros tenemos que llegar a entender, sabiendo que hay distintos grados de conocimiento en este tema. Yo entiendo que algunos ya están más avanzados, otros están o digamos grados de madurez. ¿Sí? Hay distintos grados de madurez. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es hablar de estos temas de manera que todos tengamos una base útil y práctica. Y por eso a mí me interesó hablar de este tema en particular.
Entonces, que como congregación tengamos esta base común para enfrentar este tema. Y como decía antes, obviamente que hay un grado legítimo de aspiración, siempre y cuando ese grado de aspiración no esté conectado a la avaricia. Cuando aparece avaricia, cuando aparece disconformidad en lo que hoy tenemos, ese es un signo de que algo en nuestro corazón no está bien, porque no estamos contentos con lo que tenemos, no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Lucas 12:15, ¿qué dice? Lucas 12:15. Bien les dijo, estén atentos y cuídense de esta forma de avaricia, de toda forma de avaricia, perdón, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Su vida no consiste en sus bienes. Ahí está, ¿no? La vacuna contra la avaricia es la verdad que la vida no consiste en los bienes que poseemos. Y eso nosotros como creyentes lo debemos subrayar, lo debemos repetir, debemos pedirle a Dios que nos lo revele a nuestro corazón y que nos, no sé cómo ejemplificarlo, que nos des una especie de anteojos para ver así la vida. Porque hermanos, estamos en una sociedad que nos dice algo distinto a lo que estamos hablando esta noche. Entonces, en muchos sentidos, prácticamente en el 100%, el cristianismo es contracultura. La cultura nos está diciendo lo contrario. Nos forman en los colegios con otro concepto. Hoy día el internet, las comunicaciones. Yo siempre le comento a mi esposa, cuando dan, por ejemplo, en las noticias, noticiario, y empiezan a hablar de los viajes. Hablan de viaje a Europa, hablan de viaje qué sé yo, al Caribe, a Estados Unidos, a Disney. Y yo le digo, pero esto, ¿cuántos de los que estamos viendo esto podríamos pagar un viaje así? Definitivamente no sé el porcentaje, pero ¿será un 3%, un 5% de los que están viendo televisión en ese momento los que pueden acceder a un viaje de ese tipo? Entonces, las comunicaciones nos generan necesidades que no, necesidades que son falsas, ¿sí? En realidad nosotros para vivir no necesitamos ir a Disney, por decir algo, hermano. Si alguien está planificando un viaje a Disney, por favor no se sienta acusado. Yo estoy dando un ejemplo que se me ocurre en este preciso momento. O si usted conoce a alguien, tampoco me estoy basando en eso. Como me pasó hace poco, que di un ejemplo en la predicación, y Dios sabe que yo no estaba pensando en nadie, y después alguien me hizo saber, oh, y tal persona, y dije, el Señor, soy libre de pecado, porque nunca pensé en nadie al dar el ejemplo. Am, entonces, ese es el concepto, hermano, de la avaricia. Tenemos que, no, que lo que tenemos, ¿cierto? Que la vida no consiste en los bienes que poseen. Eso dijo el Señor Jesucristo. Lo que realmente importa en la vida no es provisto por las posesiones materiales. Y creo que llegamos a esa conclusión, a veces a tropiezo, pero nos podemos dar cuenta de eso. Ellas son útiles mientras estamos en la tierra, pero no pueden proveer plenitud que el ser humano anhela y que solo puede encontrar en Dios. Eso es una gran verdad. Amén. En círculos cristianos, aún esta idea, ¿cierto?, de la prosperidad se ha instalado como un paradigma. Usted puede ir a iglesias donde se vincula la bendición de Dios con la prosperidad material. Como de que si yo soy cristiano, per se, debiese ser una persona próspera económicamente, lo cual es una mentira. No es así, no es así. Y esto usted lo sabe, yo lo he hablado en un sinnúmero de oportunidades, el Evangelio de la Prosperidad. Aquí el autor lo dice prácticamente de la misma manera que lo he expresado yo. Dice que ellos afirman que la Biblia enseña que la prosperidad material es equivalente a la bendición de Dios. Lo mismo que dije yo, pero al revés. Y Dios quiere que todos sus hijos sean prosperados materialmente. Me he podido dar cuenta a través de los años que esto del Evangelio de la Prosperidad tiene diferentes presentaciones y diferentes grados. Hay, por decirlo de algún modo, enfermos agudos de esto, hay otros enfermos subclínicos, no se nota tanto, pero si tú hablas con ellos, te vas a dar cuenta que tienen el germen de la prosperidad instalado, y ya hay críticos, y hay otros que yo creo que los que lo proponen ya son desahuciados,
utilizando aún la jerga médica, ¿no? Están desahuciados, están perdidos en eso y salvo que Dios haga un milagro en su corazón, no van a salir de ahí. Y nosotros también tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Aquí solo otro contrapunto. Si tú eres una persona ordenada económicamente, es altamente probable que tu situación mejore. Es altamente probable. Eh, pero no es garantía. Y yo siempre doy este ejemplo, lo hablaba en alguna oportunidad con una persona que creía en esto del Evangelio de la Prosperidad. Y le dije, ¿qué pasa si un hijo tuyo se enferma? Y se enferma de ese tipo de enfermedades que no te cubre FONASA, no te cubre la ISAPRE. Créeme que todo lo que tú tienes, todo el dinero que tú tienes, tus casas, tus autos, tú los vas a vender para tratar de hacer algo por ese hijo. Y la pregunta con la que yo le cerré es, ¿en ese momento Dios dejó de ser fiel contigo? En ese caso hipotético. Claro que no, hermano. Claro que no. Entonces, tenemos que tener, tenemos que tener cuidado y este germen de la prosperidad, como yo les digo, tiene diferentes presentaciones y que una vez que nosotros hemos sido vacunados contra esto, eh, permanecer firmes y tampoco, ¿cierto?, irnos al extremo de que no podemos tener nada porque tampoco es así como lo vamos a ver de forma posterior. Incluso para formar nuestro carácter, Dios puede valerse en muchas oportunidades de privarnos de lo material, ¿sí? Es la experiencia del apóstol Pablo en Romanos, perdón, 8:29 al 30. Romanos 8:29 al 30. Vale la pena leerlo, por favor. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. En todo ese proceso, ¿cierto?, de la salvación, finalmente, Dios quiere llevarnos a la imagen de su Hijo y Dios puede querer utilizar la escasez muchas veces para moldearnos a la imagen de su Hijo. Eso es de esa forma. Eh, los caminos cuesta arriba muchas veces nos enseñan eso. Nos enseñan que solo no podemos, que necesitamos al Señor, necesitamos depender más de Él, necesitamos parecernos más a Él. Así que Dios también puede valerse de eso. También hay textos ahí en Filipenses que también afirman eso. Otra pregunta, ¿para qué vives? ¿Para qué vives en realidad? ¿Para qué estamos viviendo, amados hermanos? Voy a tratar de ir más rápido, como voy con el tiempo. Estamos bien. Dedicamos nuestra vida a adquirir cosas que no tienen ninguna relevancia e importancia eterna, ¿sí? Pero que nos ocupan tanto tiempo y atención que queremos a toda costa obtenerlas y vamos a hacer lo que sea necesario para obtenerlas. Em, la forma en que esta gente vinculó, perdón, hablando aquí del ejemplo de saqueo que veíamos antes y de rico, dice la forma en que esta gente vinculó con lo material y la forma en que nosotros lo hacemos, revela los ídolos de nuestro corazón. Revela los ídolos de nuestro corazón. Mi manejo financiero expone la condición de mi corazón. Cambiar nuestras finanzas, amados hermanos, requiere que nosotros cambiemos primero y que veamos esto como realmente requiere ser visto. Porque si nosotros no manejamos de manera correcta nuestras finanzas, de manera que glorifiquen a Dios, es necesario que nos arrepintamos de ello. Y es necesario que le pidamos al Señor ayuda también, pero lo primero que tiene que suceder es un convencimiento personal de que no lo hemos hecho bien y que nuestro carácter en primera instancia sea el que sea renovado, transformado. Mateo 6:24, ¿qué nos dice? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahí está. Recuerde que este encabezado decía relación con esto de para qué estamos viviendo.
¿Para qué estamos viviendo? Nosotros, amados hermanos, no tenemos que perder la perspectiva de lo eterno, ¿sí? La perspectiva de que nosotros estamos de paso. Y yo creo que si estuviésemos más claros y más convencidos de esto, también tendríamos un mejor uso de nuestros recursos. Em, Ejemplos de esto me parecen bastante ilustrativos los que da. El hábito de la compra compulsiva, ¿cierto? A menos que nosotros no entendamos que la compra compulsiva, esa compra que nosotros hacemos sin necesidad de algo que no necesitábamos, solo por comprar o solo por una especie de terapia, eso es el pecado de la avaricia, de acumular. Necesitamos arrepentirnos de ello, pero este proceso no es como que yo voy a plantar la idea en mi cabeza y no lo voy a hacer. Lo que tiene que ser cambiado es mi carácter, ¿sí? Por eso es que también necesitamos ayuda de Dios que nos guíe al arrepentimiento y que nos ayude a cambiar también nuestras formas de comportarnos, ¿sí? Y otro ejemplo sería el de consultarle a mi esposa, ¿cierto? Para gastar dinero en algo. Entonces, yo podría decir no, porque este es el dinero que gano yo, entonces yo no necesito consultarle a mi esposa. Y debemos entender aquí, que según dice la Escritura, que nosotros no somos más dos, sino somos uno. Y en última instancia, el dinero no es ni siquiera nuestro, sino que el dinero es de Dios. ¿Amén? Entonces, esos hábitos e ideas pecaminosas, hermanos, las hemos venido arrastrando eh, hace tiempo, ¿sí? Recuerdo el ramo de consejería con el pastor Núñez ahora mismo, y él explicaba que nosotros hemos nacido de nuevo, pero nuestros hábitos pecaminosos continúan con nosotros. Hemos experimentado un nuevo nacimiento, hemos sido libres de la condena del pecado y del dominio del pecado, pero aún tenemos pecado en nosotros, permanente. Entonces él explicaba, esto es como una, parece que explicaba con otro nombre más dominicano, pero explicaba que era como algo que está enredado, como una especie de bola, ¿cierto? De lana que está toda enredada y lo que nosotros necesitamos hacer vía la santificación es ir desenredando esto paulatinamente. Y usted y yo somos conscientes de eso, porque usted y yo llegamos a Cristo y no pasamos de ser gente mundana y pecadora al día siguiente a ser santos, así como que ya no pequé más. Sabemos que no es así. Seguimos luchando con nuestro pecado. Entonces eso se tiene que ir desenvolviendo con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda y la corrección de la palabra. Y muchos hábitos, ciertamente, que tienen relación con el manejo de la economía, que venimos arrastrando del mundo, de lo que la cultura nos metió en la cabeza. Necesitamos seguir desenredándolo. Así que es un lindo desafío, hermano. Yo espero que ustedes se animen. Espero que ustedes se animen, no, y no salga deprimido de esta clase o de estos comentarios, sino por el contrario. Esta pelota, ¿cierto?, que tenemos que desenredar con la ayuda del Señor, es un gran desafío, pero no es imposible. No es imposible. Y tenemos que trabajar en ello. Tenemos que pedirle ayuda al Señor. Y tenemos que ser humildes, discipulables, para entender de que a veces hemos estado por años en la iglesia. 30, 20, eh, 40, 50 años. Pero nunca se nos enseñó esto. Nunca se nos dijo que las finanzas también deben ser sometidas al señorío de Cristo. Y por lo menos herramientas o caminos para poder hacerlo. Am, una buena pregunta a estas alturas. ¿Es pecado ser rico? ¿Es pecado ser rico? Lo cierto es que en ningún pasaje de la Biblia dice que es pecado el ser rico, ¿cierto? Lo que sí la Biblia advierte, como ya hemos visto en varios pasajes, es el peligro del dinero. Y el pasaje que nos habla de manera más clara de esto, lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es complejo esto, ¿no? Es complejo esto pero la pregunta que podemos hacerle al texto para que usted no se le olvide, es una buena
manera de leer la Biblia, hacerle preguntas al texto. ¿Cuál es el problema en realidad? El problema es el dinero en sí mismo. ¿Qué dice el texto? Porque la raíz de todos los males es el dinero, es el amor. Nadie está leyendo, nadie tiene el texto ahí. Es el amor al dinero. No dice el texto porque raíz de todos los males es el dinero. Es el amor al dinero. El amor al dinero es lo que condiciona, lo que hace el cambio. Am, entonces es allí, ¿cierto?, donde nosotros debemos eh, pedirle al Señor que trabaje con nosotros. Hay algo paradójico, que una persona pobre puede amar el dinero y una persona rica no. El problema no está en la cantidad de posesiones materiales que se tienen, sino en la disposición del corazón hacia ellas, nos dice el autor. Permítame leer una cita de J.C. Juan Carlos Ray, un ministro de la antigüedad, y que el pastor cita acá. El dinero es en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación. Dígame si no. Hay tentaciones en su utilización. Tenemos dinero, ¿en qué lo vamos a utilizar? Hay culpa en su abuso. No compro algo que no necesitaba. Hay dolor en su pérdida. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estos días se cayó una cuenta, un banco, no sé si alguien tiene cuenta ahí en Falabella, no salían los productos. Usted abría la aplicación, no había ningún producto. A mí me avisó mi hermana, yo lo revisé, le dije, pero esto debe ser algún problema, algún problema en el banco, ¿no? No creo que se hayan fugado con todo el dinero. Y fue así, se demoraron así como 24 horas y ahí volvieron los productos y el dinero. Pero a veces ese tipo de situaciones eh, nos inquietan. Eh, hace muchos años en Argentina hubo un tema, ¿cierto? Un corralito. Y le quitaron el dinero a toda la gente. Y yo me imagino que eso debe haber angustiado la conservación de los recursos, de lo que nos ha costado, que se lo lleve de forma unilateral el Estado es difícil, pero ahí se da esto, de que hay dolor en la pérdida del dinero. O cuando nos roban, o cuando nos asaltan, cuando nos roban un celular en la calle, bueno, junto con lo que tenemos guardado allí, nos duele que los celulares no son baratos. Am, Dos terceras, termino la cita, dos terceras partes de todas las luchas, dos terceras partes de todas las luchas y peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa, el dinero. Es decir, dos tercios, según J.C. Ryle. Y yo siempre hago esta comparativa. Nosotros cuando hablamos en la Biblia, era un contexto particular, y cuando está escribiendo este hombre, me parece hace unos 200 años atrás, en una sociedad con menos necesidades, por lo menos necesidades inventadas, una sociedad mucho más simple. Eh, Decía que dos tercios. Yo creo que hoy día eso ya pudo haber subido fácilmente en la sociedad que vivimos hoy tan materialista. El gran problema que tenemos por causa del amor al dinero es con Dios. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque si yo amo al dinero, eso está en el primer lugar y Dios ha sido destronado, ha sido pasado a un segundo, a un tercer lugar. Cuando cuando se da al dinero una importancia desmedida o idolátrica, eso lo afecta a todo, hermanos. Y afecta a nuestra amistad, nuestra familia, nuestras relaciones interpersonales, nuestra vida en la iglesia incluso también se ve afectada. Y al final, si usted lo piensa, es que hemos sacado a Dios de su lugar. Cuando usted saca a Dios de su lugar y pone en lo que estamos hablando hoy el dinero, todo pierde armonía, todo pierde su justa medida. Pero esto del dinero es mucho más, es como un cáncer que hace metástasis, agresivo. Por eso debemos cuidarnos tanto de esto. Am, bueno, recuerden que estamos viendo si ya hemos respondido un poco, ¿no? Que no es pecado ser rico. Y hay ciertas instrucciones apostólicas que
Santiago también habla de esto, pero aquí el pastor cita a Pablo, 1 Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos en este mundo enséñales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Pablo no manda a los ricos a deshacerse de sus bienes, sino por el contrario a darle un buen uso que se iba a expresar en generosidad. Tal como la cita que yo leía el día domingo, ¿no? ¿Recuerdan esa cita que hacía yo respecto también de la generosidad y de cómo nosotros administramos nuestros recursos? Am, hay gente con capacidades, hermanos, de emprender, y esas capacidades, si bien no son dones espirituales, son capacidades que Dios da, ¿sí? No es un don espiritual diseñado por Dios para el servicio de la iglesia, pero sí son capacidades que Dios da, ¿sí? Y aunque no es un don formal, como yo decía recién, sí han sido dados por Dios. Y aquí da un buen ejemplo, dice que mandaron a dos zapateros a un país, llegaron o sea, vendedores de zapatos, perdón, llegaron los vendedores de zapatos al país y la gente no usaba zapatos en el país. Entonces, cuando pidieron los informes de cómo ellos veían la situación, el primer vendedor dijo, no, este no es mercado para vender zapatos porque nadie usa zapatos. Entonces, no tenemos negocio aquí, no hay campo, la gente no usa zapatos. El segundo vendedor dijo, este es un campo virgen, nadie usa zapatos, tenemos que traer los zapatos y venderle los zapatos. Bueno, ese tipo de capacidades de ver, ¿cierto? Un nicho para proyección, para hacer un negocio, es algo que Dios da. Es algo que si a alguno de ustedes Dios se lo ha dado, tiene que explotarlo, pero tiene que ser sabio. Y esa capacidad, y si tú generas recursos, no puede desarrollarse en nosotros como creyentes el amor al dinero. Y debemos ser buenos administradores de los recursos. De manera que podamos glorificar al Señor y no caigamos en el peligro tan nocivo de tener amor al dinero. ¿Cómo saber si amo el dinero? ¿Cómo saber si amo el dinero? Bueno, 5 preguntas y aquí ya estamos terminando. Vamos a ver las preguntas muy rápidamente. Para finalizar, hermano, ¿cuántas hojas, Joseli? Joseli me preguntó si lo va a hacer en 2 clases. Le dije, no, hermano, en una, vamos en una, hermano. No importa que los hermanos se duerman, vamos en una. Así que vamos a hacer estas 5 preguntas. Usted vaya pensando un poco. Dice, la pregunta número 1. Recuerde que estamos respondiendo. Eso es un autodiagnóstico. ¿Cómo saber si amo el dinero? ¿Estás dispuesto a pecar para ganar más? ¿Estás dispuesto a pecar para ganar más? Obviamente, la alusión aquí es a lo ilícito, a la evasión de impuestos muchas veces, al adulterar productos. Yo recuerdo, hermano, espero que esto después no lo vea la persona con la cual yo trabajé de veterinario, pero era un lugar grande, era un lugar grande, tenía muchos recursos. Bueno, no sé si tantos recursos, pero era una pyme, el hombre tenía sus recursos. Y cuando se vencían los alimentos, ojo, los que tienen perro, aquí estoy dando un dato, cuando se vencían los alimentos de los perros, o de los gatos, lo que fuese, este hombre tomaba un algodón y alcohol y borraba la fecha de vencimiento eh, de los alimentos para venderlos, ¿sí? Hacía ese tipo de triquiñuelas. Me acordé de otra más. De repente nosotros estábamos en el segundo piso y a veces poníamos agua a hervir para tomar té o lo que sea. Y, y si llenábamos de agua, siempre hacía la observación, pero ¿para qué llenan esto si no lo ocupan? Están utilizando electricidad de más. No lo decía de mala forma, pero siempre hacía la observación. Y no era una persona pobre, no era una persona pobre, tenía una casa, sus negocios. Y aún así, sobre todo en el tema de los alimentos, no podía ver ese ¿cómo decirlo? Esa triquiñuela, eso de poder de alguna forma no limpia obtener algo más de crédito, algo más de ganancia.
esto se venció, pero oye, lo podemos borrar y aprovechamos y no perdemos. Ese tipo de cosas no debiese suceder con nosotros. Bueno, este hombre no era cristiano. Este hombre no era cristiano. Lo preocupante es que muchas veces nosotros, como creyentes, caemos en este tipo de cosas. Si usted es comerciante, usted no puede tener pesas alteradas, ¿cierto? Puede tener, aquí se dio mucho tiempo acá en Chile que los comercios tenían gramos de más en las pesas y hacían ese tipo de cosas. Hay cosas que a veces usted puede, a mí me ha pasado en el negocio, una oportunidad, una persona me pasó 40.000 pesos, hace años ya, cuando 40.000 pesos era más que ahora, pensando que era uno y venían pegados. Y obviamente, y qué decir de los de mil, eso pasa a diario en el negocio. Pero obviamente yo no pasa ni por un minuto en mi cabeza quedarme con 20.000 pesos que una persona me entregó de forma equivocada. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros como creyentes, hermano. Tenemos que ser personas que no estén dispuestos a pecar para ganar más, sino que actuar como si Dios mismo, y es así, aunque a veces nosotros nos olvidamos, estuviese mirando la manera en que nosotros nos ganamos nuestro sustento o obtenemos el dinero. Pregunta 2, ¿cómo está tu nivel de contentamiento? Esto es muy importante, ¿cierto? Contentamiento se define como la satisfacción interna que no exige cambios en circunstancias externas. Es el contentamiento. Es decir, tal como tú estás hoy, ¿tú estás contento? ¿O tienes la sensación de que merecerías más, que mereces más, que has caminado tanto que en realidad tú tendrías que tener ya una casa en la playa, otra en el campo, algunos autos en tu casa, o estás contento con lo que el Señor te ha dado? O a lo mejor ni siquiera tienes auto, ni siquiera tienes una propiedad, a lo mejor arriendas, estás contento porque entiendes que esa es la provisión de Dios para ti. Y yo creo que aquí fallamos, hermano. Bueno, quizás en muchos aspectos, pero aquí fallamos, no tenemos el nivel de contentamiento que nosotros debiésemos tener. Lo cierto es que el Señor sabe dónde nos ha puesto y debemos estar contentos con lo que ahora tenemos, porque es Dios quien es dueño de nuestras vidas y Él nos ha dado ciertas cosas para administrar. No podemos nosotros exigirles otras cosas ni pretender renunciar a la mayordomía que Él nos ha dado. Tenemos que aprender a contentarnos con lo que Él nos da y si caminamos sabiamente, quizás Dios determine proveernos un poco más también. Pregunta 3. ¿Cómo manejan los extremos económicos? ¿Cómo manejan los extremos económicos? Aquí solo les voy a dar el texto para ir finalizando ya. Proverbios 30, 7 al 9 y Filipenses 4, 12 al 13. Eh, en ambos textos la idea es la misma, ¿cierto? Ya sea que tú estés en abundancia o en escasez, eh, ¿cómo afecta eso cómo afecta eso tu manifestación de vida? ¿Estás más contento cuando tienes más y más amargado cuando tienes menos? Dice Filipenses 4, 12 al 13, sé vivir en pobreza y sé tener prosperidad. Ahí están esos dos extremos. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era el contentamiento de Pablo. Lo otro que el texto acá no menciona es que él había aprendido. ¿Se da cuenta? Tenemos que aprender ciertas cosas. Como alguien dijo alguna oportunidad, tenemos que desaprender algunas cosas. Entre ellas, el hecho de que si yo tengo abundancia, entonces estoy contento. Pero si a lo mejor estoy en una mala racha, entonces ando amargado. Esas son herencias del mundo, del pecado, pero no debiesen ser las características de hombres y mujeres que han sido alcanzados por la gracia del Señor. Precisamente porque nuestra esperanza, nuestra satisfacción no debiese estar en esas cosas. Amén. Am, la forma en que manejamos los extremos indica si amamos las cosas materiales o amamos al Señor. Pregunta número 4. ¿Te gusta ostentar lo que tienes? ¿Te gusta ostentar lo que tienes? El auto que conduces, las vacaciones a las cuales tú vas, la ropa que utilizas, los restaurantes que visitas. Bueno, hoy día estamos en la era digital, en la era de las redes sociales, donde ostentar para muchos es como un deporte.
ostentan de todo lo que tienen, ¿cierto? Muestran su buena vida. Debemos definitivamente cuidarnos de esas prácticas, porque buscan el asombro y la aprobación de los demás. Esto, hermanos, incluso entre creyentes muchas veces se da, ¿sí? Muchas veces se da. Recuerdo hace años, digo, como que ahora me acuerdo de cosas, perdón, hermano, pero recuerdo hace años dos conocidos cantantes. Uno, no voy a decir el nombre, ahora sí que no lo voy a decir, pero uno de ellos está muy extraviado. Bueno, este que está muy extraviado, de la fe bíblica me refiero, y estoy hablando por lo menos 5 o 6 años atrás, ve como que las cosas no ocurren de la noche a la mañana, los hombres no se desvían de la noche a la mañana. Hace 5 o 6 años atrás, publicó en sus redes sociales que él estaba con su esposa en un cine, pero él y la esposa no. Toda la sala para 200 personas, pero estaban ellos exclusivamente en el cine. Dígame si eso no es ostentar. Porque a lo mejor es amigo del dueño del cine y el dueño del cine le dijo, mira, casi digo el nombre, oye, tal, hermano, yo quiero bendecirte y que tú veas con tu esposa en privado esta película, solo ustedes dos. Y está bien, tal vez, pero ¿cuál es la necesidad de ostentar? ¿Cuál es la necesidad de publicarlo? Ahí está el problema. Bueno, y otro también de los conocidos cantantes, eh, me acuerdo, andando en motos muy caras, muy caras. Me parece que eran Harley Davidson, y también diciendo que él iba en su moto y no sé qué. Y está bien, a lo mejor él puede comprarse esa moto y está bien, pero ¿por qué ostentar, hermano? ¿Por qué buscar impactar a través de esas cosas? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Sobre todo cuando la ostentación es un hábito y el amor al dinero está presente en nuestros corazones. Por último, ¿te cuesta dar y ser generoso? Eh, ¿Con cuánta facilidad compartes con otros lo que tienes? ¿O nos cuesta? Y no hace la referencia a la autora simplemente dar limosna o conceder una propina, aunque estas cosas sí son buenas y pueden indicar generosidad y puede distinguirnos como hijos de Dios, pero el mensaje de la generosidad es mucho más amplio. Tiene que ver con algo que debe impregnarse en nuestro carácter, e incluso va más allá del tema económico, el tema de ser generoso. Es vivir una forma que muestre la gracia de Dios con los demás. Esa gracia que nosotros hemos recibido, que sea patente, que sea presente y se manifiesta hacia los demás. Probablemente muchos de estos temas van a ir ampliándose conforme avanzamos en el libro, hermano, pero espero que este ya como introducción nos genera varias preguntas y espero que junto con los que están y otros que a lo mejor hoy día no están, puedan ir sumándose. El autor dice que él va a entregar estrategias, pero lo más importante es que nuestro carácter sea transformado. Eso es lo primordial, eso es lo básico. Para tener salud financiera, no son tanto las técnicas financieras que tenemos que dominar, sino más bien el ser semejantes al Señor Jesucristo. Nos va a estar dando el piso necesario, la base necesaria, para que cualquier orden posterior que tengamos en nuestra economía sea permanente y glorifique al Señor. Glorifica al Señor. Así que lo hicimos. Primer capítulo.